Bueno, gente, comenzamos con una de las aventuras del año, con una de las potentes, aunque como suelo decir, en verdad, últimamente, ¿cuál no lo es? Estamos en Estambul, pero únicamente haciendo una escala, nos dirigimos hacia Asia. Y es que vamos a entrar en uno de los países con entrada probablemente más complicada por la situación en que se encuentra ya desde hace varios años. Y está hablando en plural porque estamos por fin otra vez con Clavero, de Ecuador, al otro lado del mundo. Al otro lado completamente, además. Como digo, estamos en camino, estamos todavía en Turquía, pero bueno, vamos a intentar entrar en Bangladesh. Dhaka. En Bangladesh. La capital. A Dhaka, nos dirigimos hacia Dhaka. Vale, en estos momentos no tenemos visado de Bangladesh porque si estás pocos días, nosotros estaremos 6-7, el visado es on arrival, se hace en el aeropuerto cuando llegas, cuando quieres entrar, y hay un problema con eso, que se conoce internacionalmente, se conoce mundialmente, que a veces lo deniegan, te echan para atrás sin motivos aparentes. Así que bueno, vamos a intentar entrar. Me da la sensación que a partir de ahora somos los únicos occidentales, ¿eh? No hay un solo europeo en esta cola. Os cuento entonces un poquito del país. Veréis a mucha gente con mascarillas. Se juntan dos cosas. Estamos en tiempos del coronavirus, alerta por coronavirus. Y aparte Bangladesh es probablemente el país más contaminado de todo el mundo. Realmente Bangladesh es además un país que lleva existiendo muy poquito tiempo. Antes formaba parte de Pakistán, un país con el que no hace frontera. Es extraño porque están separados por India. Pero sí que formaba parte hasta el año 71. Bangladesh existe desde hace menos de 50 años. Y además, quitando los países pequeños como Singapur y Hong Kong, que son prácticamente ciudades, es el país más denso en cuanto a población, o sea, con más población por kilómetro cuadrado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también es un país súper conocido mundialmente por la explotación infantil en toda la industria textil. Recordaréis probablemente muchos de vosotros hace años una noticia que ocupó además titulares de todo tipo de prensa digital, y es que el Luisito Comunica intentó entrar y tras un par de días, de hecho creo que estuvo retenido sin pasaporte, se la denegaron, y precisamente un poco por esto, por el tema de venir con cámaras, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lógicamente no voy a grabar en la entrada porque si no ya sí que sería ir con un cartel en la frente de vengo a grabar, vengo a filmar, así que si conseguimos entrar nos vemos dentro. Bueno, gente, no sé qué tal se va a oír porque ya estamos en la ensordecedora Dhaka. El amigo, hello friend. Vamos en un tuk-tuk que parece carcelario, todo lleno de rejas. Nos han cerrado con pestillo y aquí hasta que no nos abra el pavo. Pero lo bueno es que la entrada ha sido facilísima, bueno, no más difícil que en cualquier otro país. La visa han sido $50 por cabeza. Es bastante pasta, ¿eh? Algún tiempo más tarde nos encontramos en Old Dhaka, lo que es la zona antigua de Dhaka, como bien dice el nombre, vaya. Lo que sí que puedo decir de antemano es que Bangladesh es uno de los países, vaya, no Bangladesh, sino la gente de Bangladesh es una de las gente más probablemente amigable, acogedora, simpática que me he encontrado. Es increíble, me encanta el trato con todos ellos y verdaderamente es una pena que vivan en las condiciones en las que se ven obligadas a vivir. Y es que es eso en lo que voy a centrar el vídeo de hoy, en la supercontaminación que hay en Bangladesh. Es decir, probablemente es probablemente no, está catalogado como el país más contaminado de todo el mundo. Hay varios aspectos que corroboran esto y en este vídeo vamos a ver cuáles. Estamos por aquí con John, un chico vasco, compi de allí, pero que lleva viviendo por aquí, bueno, llevas un mes y algo y nos está echando una mano con todo, así que ahí vamos. Es una pena, como estáis viendo, el estado del país, la cantidad de residuos, de basura que hay por todas las calles y sobre todo en el río. Río en Dhaka hay uno. Hay un río principal bastante grandecito, profundo, aunque está casi sin agua, al menos en estos momentos, y otros tantos que, bueno, se van uniendo, ¿no? Afluentes. Todo eso, todas las zonas de agua es donde se concentra la mayor cantidad de mierda, es una pasada. Pero esto no se queda aquí, lo vais a ir viendo poco a poco en el vídeo, así que paciencia porque ya me entenderéis cuando acabe todo esto. Para mí India era como lo más contaminado que hay en el planeta. He descubierto que Bangladesh por zonas se pone al nivel de la India. Como bien digo, acabáis de conocer el primer motivo por el que se considera a Bangladesh el país con la contaminación masiva más grande de la historia. ¿Vais a conocer el segundo? Sí, la polución del aire es lo más contaminado que hay aquí en Dhaka, porque al año mueren más de 100.000 personas a causa de esta contaminación atmosférica. Entonces la gente de aquí realmente sufre problemas que son muy graves. Tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios y también sufren de cáncer a causa de este aire que respiran todos los días. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aquí la sanidad es mínima, la gente no va
al hospital por lo general, habrá miles y miles, que digo, centenares de miles de muertes, porque la población de Bangladesh es muy grande, centenares de miles de muertes que no se sepa la causa. Así que si aquí la gente va con mascarilla, no es solo por el coronavirus, sino también por la polución del aire. Yo realmente la traigo porque algunas zonas críticas que noto, pues me la voy poniendo. En otras por comodidad me lo quito. Por supuesto a mí no me va a matar por estar unos días, esto es un problema que es más a la larga. Pero sí que cada día vuelves a casa con picor en la garganta, con picor tal vez por las fosas nasales, como con los ojos, notas incluso el picor, como la sequedad en los ojos, y te suenas los mocos y notas que es que están llenos de esa polución que estás respirando. Así que no te mata en unos días, pero es palpable desde que pisas la ciudad de Dhaka. Como ya decía, la cantidad de basura del río, y bueno, como decía, como podéis ver perfectamente, es abrumadora, brutal. Nos acabamos de dar cuenta que por allí el agua desaparecía y dijimos, parece que el río se ha secado, pero es que aquí el río vuelve a tener agua. Lo que esto significa, el punto al que quiero llegar, es que se ha formado tremenda capa de basura solidificando una especie de suelo. Hay incluso tierra, plantas que han germinado en esta tierra, pero no es el fondo del río, hay agua por debajo, esto hace como un puente. El otro día un niño nos decía, no bajéis que morís, no bajéis que morís. Le hicimos caso y no bajamos. Era otra zona del río, pero pasaba lo mismo, que había como un suelo. Probablemente lo que nos quería decir es que no es un suelo, que de la que pisamos hay agua por debajo, agua negra, llena de basura, llena de químicos, y ahí está realmente el peligro. Entonces hay que tener cuidado. Y es que, madre mía, la propia basura crea trampas mortales casi. Me es curioso, por ejemplo, que siendo el país más contaminado del mundo, no es muy visible en las personas cómo les afecta. Realmente muchos de ellos mueren por la contaminación, pero por ejemplo en la India se ven con sarna algunos, con heridas en la piel, con deformaciones, todo a cuenta de esta polución, de esta contaminación, de estas intoxicaciones. Y sin embargo en Bangladesh no me he encontrado nada de eso, o a niveles muy bajitos, así que me sorprende. Y realmente, aun con todos estos problemas con los que viven, la contaminación es uno de ellos, hay muchos más. Es probablemente de las poblaciones más amigables, simpáticas, como decía antes, que me he encontrado. Es que vamos por la calle, toda la gente riendo, pidiendo fotos, nos dan la mano, pregunten dónde venimos, fijaos. Hello. Hey. La gente aquí es increíble y lo que digo, son las cosas que más llenan. También por otro lado, por supuesto, es porque no han conocido otra cosa y para ellos son normales estos niveles de basura, de contaminación. Hello. Hello. Pero como digo, es muy de agradecer, muy de agradecer. Ha llegado la hora de que sepáis, de que conozcáis la mayor catástrofe que ha ocurrido probablemente, el punto más importante de por qué Bangladesh es la contaminación masiva más grande, no del mundo, sino directamente de la historia. Así ha sido catalogado por la OMS, por la OMS, y es el problema de la contaminación del agua. Su agua está llena de arsénico, muy perjudicial para el ser humano, y es agua con la que incluso beben, y no solo en la ciudad, sino también en la zona rural. Y os explico el motivo. Todo empezó por una buena causa realmente. En la década de los 60, gran cantidad de ONGs crearon aquí pozos de agua para extraer agua. Como digo, una buena causa. Querían combatir el cólera, epidemias de cólera que había por la zona, y después querían aumentar la producción de arroz para que haya más comida, menos enfermedades y más alimento. De lo que no se dieron cuenta es que la mayoría de pozos eran de agua contaminada con arsénico. El arsénico estaba ya en la tierra. Tiempo después, cuando analizaron estos pozos, se dieron cuenta que más de un cuarto de los más de 4,8 millones de pozos en Bangladesh que fueron analizados, como digo, tenían niveles de arsénico muy altos. Estas napas subterráneas eran directamente mortales. Atentos a estos dos datos porque a mí de verdad que me paralizaron el corazón cuando los leí. Es que
más del 20% de las muertes de Bangladesh son producidas por el arsénico. Es decir, aparte de todas las muertes por polución, por la contaminación y las intoxicaciones o los cánceres que estas producen, aparte de todo esto, un 20% de las muertes a nivel nacional son por el arsénico del agua. Hay más de 150 millones de habitantes, pues más de 80 millones de habitantes, más de 80 millones de personas están contaminadas por arsénico y muriendo poco a poco por el arsénico. Así que, como digo, fijaos por qué es el país más contaminado del mundo: la polución de aire, los residuos en las calles y el agua, y el arsénico matando poco a poco por el consumo del agua. La situación aquí es crítica. Que cada cierto tiempo encuentras vertederos, zonas como núcleos fuertes de basura. Fijaos en esto. Y no es solo de plástico, está lleno de animales muertos, como fijaos esto. Y estos restos biológicos, digamos, restos de animales, traen a otros animales para que se los coman. Realmente es muy triste como la explotación infantil, que es una problemática fuerte en Bangladesh, no se basa únicamente en que trabajan en las factorías y empresas del mundo textil y demás. Vale, realmente esto lo vamos a ver un poco mejor en el siguiente vídeo, que va a ser directamente ya dentro del mundo de la industria textil en Bangladesh. Pero aquí hay que diferenciar entre la explotación infantil y el trabajo infantil, porque que un niño trabaje no quiere decir que esté explotado. Pero realmente es muy fuerte como familias viven rescatando cosas del vertedero. Por lo que he visto, parece que quieren rescatar ciertos plásticos que puede que después intenten vender por ahí. Y claro, ves a niños descalzos cogiendo piecitas entre toda esta cantidad de basura, y después otros adultos que con unos machetes pues intentan separarlo como en distintos componentes, como digo, metales y plásticos, pero es muy bestia. Bueno, mientras que abajo quería que veáis también la cantidad de gente que se ha parado para vernos. Imaginadnos blanquitos con cámaras, con un dron. Pues fijaos qué tropa tengo por detrás. Y recuerdo que estamos en el mismo vertedero, en el puñetero vertedero. Y bueno, de este modo voy a concluir el primer vídeo. También comentaré un problema que nosotros lo asumimos, pero reflexionamos también sobre ello y es a tener en cuenta. Imaginaos la cantidad de químicos, de polución que hemos ido almacenando en nuestro cuerpo, no solo con lo que respiramos, e incluso la contaminación acústica, con la cantidad de ruidos que hay, como estáis viendo, sino que además todo lo que comemos. Si comes animales, los animales viven entre la basura. Si comes vegetales, los vegetales son regados con agua tóxica. Probablemente incluso niveles de arsénico nos han dañado en mayor o menor medida el cuerpo. Y eso que esta vez hemos venido solo por una semanita, pero bueno. Pero ya se empieza a notar. De hecho, cuando llegamos ya era como una presión en la cabeza. Duele por aquí en la frente, notas picores en la garganta. Eso sí que es cierto. Y además decir que yo he centrado el vídeo en la contaminación. ¿Y quién se ve afectado por esta contaminación? La población de Bangladesh. Y el primer vídeo de Clavero aquí en Bangladesh va centrado en eso, en la población. Seguidnos a los dos para estar al tanto de todo esto y de lo siguiente que se viene. Apoyad el vídeo, dadle like y comentar si queréis el siguiente pronto. Y de aquí al suyo. Nos vemos